Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal una vez más, compartiendo la palabra de Dios. Y ese versículo se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Yo quiero leerles a ustedes. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y hoy quiero compartirles sobre este versículo hablando sobre la alabanza que se ofrece a Dios. Quiero compartirles a través de estos versículos algunas cosas que yo lo vi y lo hallé muy importante y muy interesante. Incluso este mensaje o esta palabra lo he sacado de un discipulado muy conocido. Y entonces en ese discipulado hablaba sobre la alabanza. Y entonces en esta ocasión me toca compartir con ustedes sobre la alabanza. Y quiero ver algunos puntos, algunas cosas sobre la alabanza, 3 cosas prácticamente. Y la primera es ver la alabanza en general. Vamos a ver lo que es la alabanza. Segunda cosa, vamos a ver la alabanza y nuestro estado de ánimo. Y tercera cosa, vamos a ver la bendición que trae la alabanza. Entonces vamos a ver qué es la alabanza. Bueno, la alabanza, según el discipulado, este libro que yo iba estudiando, nos comenta y nos dice que es una expresión de gozo y el deseo de hablar o de cantar de su grandeza, su amor y su poder y su santidad por un individuo que ha nacido de nuevo. O sea, lo que está queriendo decir es alguien que nace de Dios, o alguien que recibe, en otras palabras, alguien que recibe a Cristo como su Señor, como su Salvador, es una persona que inmediatamente o consecuentemente quiere cantar sobre Dios, sobre el amor de Dios, sobre su poder, sobre su grandeza. Está lleno de impresión, una impresión grande, le ha tocado muy fuerte, tiene un impacto en su vida. Dios que se encontró, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al tener ese encuentro, ese impacto en su vida, es tan genuino, es tan poderoso, que nace de por sí de la persona, de esta persona, una alabanza, un cántico, o quiere hablar sobre este Dios, sobre su grandeza, sobre su amor, sobre su santidad. Entonces eso es el concepto de la alabanza que nos muestra en este libro. Es exteriorizar una vivencia interior genuina. Es algo que cualquier persona, cualquiera que pueda encontrarse con Jesucristo, cualquiera que pueda encontrarse y querer de Jesús, va a ser una persona que va a fluir de su interior fuerzas y ganas de cantar o de hablar de este Dios que nosotros servimos, que es el Señor Jesús. Ya sea seguida en un canto o en un instrumento, en una danza o incluso en una ofrenda, dice este libro. Cuando uno quiere alabar a Dios, no necesariamente puede ser a través de cantar, puede ser también a través de tocar un instrumento, puede ser a través de danzar, puede ser a través de ofrendar en la iglesia. No está limitado a una sola cosa. Muchas formas tenemos para expresar esta alabanza a Dios. Eso es lo que enseña y eso es lo que podemos ver también cuando uno recibe a Jesús. Vemos en Salmos 150, el verso 6 nos dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Y yo quiero darles algunos ejemplos que yo mismo saqué de la Biblia, cosas que ya no están en el libro del discipulado que yo estudiaba, pero son cosas que encajan en lo que estamos hablando. En Hechos capítulo 3, versículos 6 al 9, dice esto: pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. El verso 9 dice que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. En estos versos, en esta historia que vemos, que un cojo, alguien que no podía andar, comenzó a andar, recibió un milagro de parte de Dios. Esta persona dice que comenzó a alabar a Dios por la alegría de recibir el milagro. Dice que la gente lo vio
las personas vieron a este hombre alabar a Dios, cantar a Dios, danzar, saltó y entró al templo, entró a la iglesia adorando y alabando a Dios. Estaba expresando su alabanza, estaba expresando su alegría de haber recibido ese milagro de poder caminar otra vez. Entonces vimos este ejemplo de alguien que alababa a Dios, de alguien que alabó a Dios, de alguien que no solamente él alababa, sino que la gente veía que él estaba alabando. Pero también quiero darle otro ejemplo que se encuentra en Lucas, capítulo 18, el verso 42 al 43. De otro ejemplo de otra persona que también alabó a Dios. Dice así: Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Entonces vemos aquí que también este hombre recibió la vista y empezó a glorificar a Dios. Este hombre, o bueno, en la Biblia dice que eran dos personajes que estaban ciegos y que Jesús los sanó. Entonces Jesús los sana, ellos reciben ese milagro, comienzan a ver, sus ojos fueron abiertos, recobraron la vista y de la alegría empezaron a seguir a Jesús. Y no solamente seguían a Jesús callados o sin emoción, sino que ellos estaban muy emocionados porque estaban alegres, pero también al mismo tiempo no solamente estaban alegres, felices, sino que glorificaban a Dios. Esto es, alababan a Dios. Y es sobre eso lo que estamos hablando. Estamos tratando de entender y ver la alabanza que se produce en aquellos que han nacido de nuevo, o en este caso, en aquellos que han recibido su milagro. Y también quiero destacar este punto de la gratitud, de ser agradecidos, porque alguien que es agradecido es capaz de darle la gloria a Dios. Es alguien que puede decir gracias Dios, gracias Jesús, independientemente de lo que haya recibido. Como en este caso, ellos recibieron sanidad en sus ojos. Como en el otro caso, recibió sanidad en sus pies para poder caminar. Y así también nosotros recibimos muchas cosas en la vida y también debemos ser personas que alabamos a Dios y damos gracias a Dios. Dentro del tema de la alabanza, la segunda cosa que hoy queríamos ver, que también dije que estaba en el discipulado, en un libro, habla sobre la alabanza y nuestro estado de ánimo. Entonces, vamos a alabar a Dios porque fuimos bendecidos, sucedió un milagro y somos agradecidos y alabamos a Dios. Pero a veces va a haber momentos que no vamos a tener ningún milagro. A veces va a haber momentos, o muchas veces tal vez sean los momentos, donde no vamos a recibir ningún milagro, donde no vamos a estar en muchas bendiciones. Pero la pregunta es, y lo que decía el discipulado es, ¿cómo entonces vamos a alabar a Dios? ¿O dejamos de alabar a Dios o vamos a alabar a Dios, aunque las circunstancias no sean favorables? Entonces la respuesta es fácil, pero a la vez es difícil hacerlo. Alabamos cuando nos va bien, pero alabamos también cuando no nos va bien las cosas. Vemos algunos ejemplos. Pablo y Silas, dos hombres, predicador de la palabra, dos hombres que seguían a Dios, vieron milagros, pero llegó un día donde ellos fueron azotados, fueron maltratados y los colocaron dentro de la prisión, en un lugar no favorable para ellos, en un lugar doloroso, en un lugar oscuro, en un lugar no deseado para nadie, una cárcel, una prisión donde la libertad es quitada. Pero dice la Escritura que ellos a la medianoche comenzaron a orar y comenzaron a cantar. Esa es una muestra de que podemos alabar y de que el cristiano alaba a Dios independientemente de la circunstancia, porque sirve a un Dios vivo, que el cual produce dentro de nosotros un gozo, dentro de nosotros una paz que el mundo no nos puede dar y que las circunstancias no nos pueden dar. No nos puede dar el dinero, no nos puede dar los amigos, no nos pueden dar la sociedad, solo Dios nos puede dar. Y por eso que Pablo y Silas, aún dentro de esa prisión, aun que su cuerpo estaba maltratado, ellos adoraron, ellos oraron y cantaron, porque ellos sentían dentro de sí, sentían dentro de ellos ese amor de Dios, sentían dentro de ellos esa paz, y por eso ellos pudieron cantar, aunque no veían milagros, aunque no veían ninguna bendición material, pero ellos estaban literalmente recibiendo la bendición dentro de su corazón, y por eso ellos alababan.
Por eso a veces nuestro estado de ánimo puede cambiar porque vemos las circunstancias, vemos a nuestro alrededor, vemos las cosas que nos pasan, vemos las cosas tristes que nos pasan, vemos que está lloviendo, que está la tormenta contra nosotros, que todo está contra nosotros. Y muchas veces nuestro estado de ánimo puede decaer. Pero yo quiero decirle que aún así es momento de alabar. Porque cuando alabamos a Dios, Dios puede operar un milagro después de esa alabanza. Pablo y Silas tenían toda la razón para no alabar a Dios, para no cantar, incluso tal vez hasta para murmurar, para hablar contra Dios o para enojarse, podríamos decir así. Pero como ellos servían a un Dios vivo y ellos conocían y su fe estaba fundada en algo sólido, ellos pudieron orar y cantar a Dios. Entonces vemos que podemos alabar a Dios aunque nuestra circunstancia esté contra nosotros. Y eso es un sacrificio de alabanza que acabamos de leer en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Un sacrificio de alabanza. O sea, no es simplemente una alabanza, sino que el texto nos dice que es un sacrificio de alabanza. Por lo tanto, si es sacrificio, no es algo fácil. Todo sacrificio es algo difícil. Todo sacrificio es algo que cuesta. Jesús sufrió en la cruz del Calvario, murió en la cruz. No fue algo fácil, no fue una bendición, fue un sacrificio. Fue una bendición para nosotros, pero en Jesús era una maldición. En Jesús era una muerte. Jesús iba a derramar su sangre, Jesús iba a ser maltratado en aquella cruz. Eso es un sacrificio. Y la Biblia dice que nosotros debemos ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. Entonces, ¿cuándo se vuelve un sacrificio de alabanza? Cuando justamente no hay razón para cantar, no hay razón para alabar, según nosotros o según la circunstancia. Pero sí hay razón para cantar, sí hay razón para alabar. La razón es porque tenemos a un Dios creador que merece toda la alabanza, independientemente cuál sea nuestra circunstancia. Y otra es también, nosotros somos felices cuando le alabamos a Dios. Ese es nuestro lugar y nuestra posición. Y digo a veces, estar en el lugar correcto es como un pescado está dentro del agua, ese es su lugar dentro del agua, pero cuando el pescado sale del agua, está en la playa o en la arena, entonces no va a vivir por largo tiempo, poco a poco se va a morir, porque ese no es su lugar. El lugar del pescado es estar dentro del agua. Así nosotros también, el lugar correcto donde tenemos que estar es con Dios, con Jesús y alabándolo. Y se puede hablar otras cosas también, pero eso es lo que quiero decir. Es un lugar hermoso cuando estamos alabando a Dios. Entonces, alabo aún en el dolor, no por el dolor, mas por el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. La alabanza en nuestras vidas es como un estilo de vida. Alabo al Señor aun cuando estoy lavando la ropa. Alabo al Señor agradeciendo por la casa que tengo, mientras otros no la tienen. Alabo agradeciendo por el carro que tengo, mientras otros no lo tienen. Alabo con gratitud por mi salud, mientras otros hoy están enfermos. Alabo con un corazón agradecido por la vida, mientras otros hoy fue su último día. No sé todos los que me están escuchando, no sé si ustedes saben, hay un joven que se llama Nick Vujicic. Es un joven, o bueno, ya ahora es casado y tiene familia, tiene hijos. Él es alguien que no tiene 2 brazos y 2 piernas, pero él aún así tomó la decisión de alabar a Dios, mientras otros tienen 2 brazos y 2 piernas y no alaban a Dios. Este personaje es impactante porque a él se le nota que es feliz, él confiesa que es feliz, pero se le nota muy bien en su rostro, en su forma de vivir, que la felicidad corre por sus venas, aunque no tienen 2 brazos y 2 piernas. Cuanto más nosotros podríamos alabar a Dios entonces, porque somos personas que tenemos 2 brazos y 2 piernas. Y así podríamos hablar de muchas personas que sufren y tienen deficiencia, pero aún así al conocer a Cristo, al conocer a Dios, ellos fueron llenados por el amor de Dios, por la paz que Dios da, por la felicidad que Dios da. Y aún así ellos alaban y glorifican su nombre. Aún ellos esperan seguramente recibir un milagro, recibir su sanidad tal vez, pero aún así, aunque no lo reciban, ellos alaban a Dios. Por eso nosotros tenemos muchos motivos
y siempre va a haber motivo para alabar a Dios. Entonces, la alabanza también es un sacrificio cuando aprendo a alabar siempre, independientemente de mi estado de ánimo o mi circunstancia adversa, aún he de alabar a Dios. Eso es sacrificio de alabanza, que dice que es igual a un fruto de labios que confiesa su nombre en cualquier circunstancia. Aún alabo a Dios y adoro. Finalmente vemos que Dios está presente, pero se manifiesta más intensamente en el lugar de la alabanza, o ya sea en una oración, ya sea en una adoración, pero también en la alabanza podemos ver que Dios se manifiesta. Pablo y Silas vieron y sintieron el terremoto y las cadenas se rompieron. Y aún a continuación de eso, vidas fueron salvas, como el carcelero. Su familia del carcelero también fue salva a consecuencia de ese milagro que sucedió, de ese terremoto que seguramente Dios produjo y las cadenas se rompieron. Y entonces ocurrió ese evento, pero eso causó que el carcelero sea salvo. Eso causó que la familia de este carcelero sea salvo. Entonces, milagros pueden suceder en la alabanza. Hay un testimonio que yo también vi de Estados Unidos en New York Times de una señora que ella era paralítica, no podía andar, y dice que en medio de la alabanza ella comienza a andar y caminar. Fue sanada de sus piernas. Entonces, vemos que en la alabanza pueden ocurrir milagros. He escuchado también de gente que ha escuchado melodía del piano desde la iglesia y han venido a los pies de Cristo. También el fundador de KFC de Kentucky es un hombre famoso que en su testimonio cuenta que él escuchó desde el cuarto donde él estaba hospitalizado una melodía bien hermosa, una melodía como de ángeles cantando, y dice que él baja y se direcciona a ese lugar donde estaba esa melodía, y era una anciana dentro de una iglesia cantando el himno Cerca quiero estar, y dice que él llega a ese lugar y se arrepiente, él recibe a Cristo y él se vuelve cristiano, y entonces de nuevo él comienza a emprender su negocio porque él estaba en el hospital, había caído en una quiebra en sus negocios, pero él comienza de nuevo, al tener el encuentro con Jesús, comienza de nuevo a levantarse y a hacer sus negocios, y llega a ser el que trajo esta marca KFC, el Kentucky. Entonces vemos cómo la alabanza tiene el poder de tocar los corazones, de atraer las personas a Cristo y de producir milagros en la vida de las personas. El tercer punto era la bendición que trae la alabanza, las victorias que trae la alabanza. Siempre va a haber resultados cuando nosotros empecemos a practicar y a tener esta vida de alabanza continua, esta vida de agradecimiento a Dios continuo. Va a haber milagros que pueden suceder a nuestro alrededor. Y el último verso que yo quiero leerles es en Salmos 96, del 1 al 4. Dice así: Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cantad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. El salmo que termina y que terminamos hoy es un salmo que dice que Él es digno de ser alabado. Entonces, que Dios nos ayude para siempre ser personas que ofrezcamos sacrificio de alabanza a nuestro Dios que servimos. Muchas gracias por ver este video, por ver este canal, por desear tener un momento con la palabra de Dios. Nuestra intención es que la palabra de Dios sea compartida, que podamos influenciar a muchas personas y podamos estar siempre en contacto con la palabra, en contacto con este Dios maravilloso. Si hay alguien aquí que por primera vez está escuchando este tipo de mensaje y no sabe todavía cómo alabar, no ha sentido nunca esa emoción de alabar a este Dios, nunca lo ha sentido, entonces yo quiero invitarle a que oremos para recibir, para dar este inicio de tener una vida con este Dios maravilloso. Ore conmigo de esta manera. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en este día. He recibido tu palabra, he recibido el mensaje donde tú
puedes hacer un milagro, donde tú eres un Dios real y puedes manifestarte en nuestras vidas. Quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados y desde hoy quiero servirte y quiero seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Mi consejo es que usted vaya a una iglesia, que empiece a leer la palabra de Dios, que vaya a un lugar donde enseñen las Escrituras y que Dios le va a guiar y que Dios le ayude y Dios tiene lo mejor para nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo mensaje.